Vengas de un duro día de trabajo en el campo, o te hayas pasado la jornada intentando despertar al espíritu máquina de tu ordenador. Busques refugio de la tempestad, o simplemente tengas algo que celebrar. Ven, acércate. Sírvete una jarra de hidromiel. Ponte cómodo y siéntete seguro. Aquí, en esta taberna, en este salón, eres uno de los nuestros. En el refugio de Morkai. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este lugar, esta taberna, el refugio de Morkai. Sírvete tu bebida favorita y acércate a la mesa, porque aquí estás a salvo. A salvo de muchos horrores que hay en el universo. Y no solo me refiero al universo hostil y belicoso del 41º milenio. Es que hoy vamos a dedicar el programa a un ingrediente de los muchos que tiene este universo de ciencia ficción y fantasía espacial grimdark. Hoy vamos a hablar de un subgénero del terror que está entre mis favoritos. Uno que no se basa en sustos fáciles, ni en litros de sangre, sino en una idea verdaderamente inquietante. Que el universo es muy antiguo, vasto e indiferente. Y nosotros, al lado de sus más antiguos moradores, no somos nada. Hoy hablamos del terror cósmico. De entidades tan antiguas y poderosas que ni siquiera nos odian, simplemente están ahí, existen. Y su sola existencia es una amenaza para nuestra cordura. De libros que no deberían abrirse, de ciudades sumergidas más allá del tiempo, y de sabidurías prohibidas que deshacen el alma de quienes las contemplan. Porque antes de que los marines espaciales empezaran a gritar eso de ¡por el emperador!, antes incluso de que los orcos se liaran a mamporros y a repartir daca, ya hubo escritores que vislumbraban horrores más allá de las estrellas y del tiempo. Y entre todos ellos hay un pionero, un nombre que resuena entre todos ellos. Howard Phillips Lovecraft. Pero no temas, no te vayas todavía, no te levantes de la mesa, que aún no hemos abierto el libro prohibido, ni invocado a ningún primigenio que se encuentra dormido en Rilé. Tómate tranquilamente tu bebida, compañero, porque esta noche no vamos a mirar a los ojos a un simple monstruo. Vamos a mirar al vacío y ver qué nos devuelve la mirada desde la noche de los tiempos. Howard Phillips Lovecraft nació en 1980 en la localidad de Providence, en Rhode Island, y vivió gran parte de su vida en esa misma ciudad. Fue un niño precoz, enfermizo y profundamente marcado por la muerte de su padre y por las estrictas ideas de su madre y de sus tías. Desde joven se interesó por la astronomía, por la ciencia, por la literatura, y su imaginación voló, siendo alimentada por largas noches en vela, sueños inquietantes y lecturas voraces. Lovecraft escribió poesía, ensayos y relatos de ciencia ficción. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XX cuando empezó a consolidar un estilo y una mitología propios, a través de publicaciones en revistas pulp como Weird Tales. Durante su vida nunca alcanzó el éxito comercial, pero estableció una red de cartas con otros autores de la época que lo admiraban y colaboraban con él, como Robert Howard, August Derleth o Clark Ashton Smith. Murió en 1837, a los 46 años de edad, sin saber que se convertiría en uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Su legado, para los amantes del género, es hoy innegable. Lovecraft reconocía abiertamente su deuda con autores anteriores.
especialmente con Edgar Allan Poe, a quien consideraba de alguna manera su maestro. Del terror gótico de Poe heredó la obsesión por la muerte, lo extraño y lo prohibido. También se inspiró en las obras de Arthur Machen y sus ideas de lo sobrenatural oculto en lo cotidiano. En Algernon Blackwood, con sus paisajes que rozaban lo sagrado y lo mitológico. O en Lord Dunsany, cuyo estilo onírico y mitológico marcó una etapa concreta de su obra. Sin embargo, Lovecraft dio un paso más allá. Sustituyó los terrores religiosos y fantasmales habituales por horrores cósmicos, horrores vistos a través del prisma de la ciencia. Frente a un castigo divino, Lovecraft proponía el caos indiferente de un universo vasto y muy antiguo. Frente a demonios malintencionados, Lovecraft nos proponía entidades que ni siquiera notan nuestra existencia. Entidades para las que no somos nada. El terror cósmico, también llamado horror Lovecraftiano o Eldritch Horror, se basa en una idea perturbadora. El universo es antiguo, inmenso, incomprensible y hostil a la vida y a la comprensión humana. O peor aún, completamente indiferente a ella. Y los humanos somos simples insectos. Los pilares, por lo tanto, de este tipo de terror son, por un lado, la insignificancia humana. No somos el centro de nada. Nuestra existencia es un accidente sin sentido. Y como os podéis imaginar, este punto en concreto es uno de los que hace que este género o subgénero esté entre mis favoritos. A mí me gusta mucho el terror en todas sus vertientes, en todas sus adaptaciones, tanto en la literatura como en el cine. Y en concreto, siempre que el terror tira de cosas realmente antiguas y nos hace sentir pequeños e insignificantes, como también he aprendido que me hace sentir el estudio del pasado desde un punto de vista meramente académico, más me gusta. Y evidentemente, este terror cósmico, al considerar esta insignificancia humana, vibra completamente en sintonía con mis ideas y con lo que más me gusta. Por otro lado, tenemos el miedo a lo desconocido e incognoscible. Los verdaderos horrores de este terror cósmico no pueden realmente comprenderse, no pueden ser catalogados, son demasiado antiguos, vastos o alienígenas. Y los seres humanos, del mismo modo que somos insignificantes, también estamos muy limitados por nuestra manera de observar y entender el mundo. Y el mundo, el universo, no tiene por qué estar esperando a encajar en nuestros libros, en nuestras mentes o en las cajitas en las que intentamos clasificarlo. En tercer lugar, otro pilar sería el colapso de la razón, precisamente por esta insignificancia humana y por estas realidades desconocidas e incognoscibles para nuestras mentes limitadas. Los protagonistas humanos de estas historias, al enfrentarse a estas verdades, suelen acabar locos, destruidos mentalmente, arrastrados al abismo, porque no pueden llegar a entender, sus mentes limitadas de meros humanos, no pueden llegar a entender lo que están viendo, y rompen por completo el mundo o el concepto del mundo en el que creían vivir. Otro punto, otro pilar de este terror cósmico precisamente es la ciencia como puerta a estos horrores. A menudo es la búsqueda del conocimiento científico el que abre las puertas a realidades que deberían haber permanecido selladas. La mayoría de protagonistas de estas historias son investigadores. Y como os podéis imaginar, es otro punto muy a favor para que a mí me encante este subgénero. Otro punto, otro pilar de este tipo de horror es lo amorfo de estos horrores, lo viscoso, lo indefinido. Las criaturas Lovecraftianas suelen ser formas imposibles, formas gelatinosas, con tentáculos, cuerpos que desafían la biología que conocemos. Y de nuevo, esto tiene total consonancia con su antigüedad, con pertenecer a un mundo, a una realidad incognoscible,
que nuestra mente limitada de humano no puede comprender. Así pues, este tipo de terror no se basa en sustos gratuitos, ni en sangre, ni en casquería. Lo principal de este terror es su atmósfera de inquietud, lo extraño que resulta todo, y el desmoronamiento de todo lo que creíamos entender sobre el universo. Lovecraft no se caracterizó por escribir novelas largas. La mayor parte de su obra se compone sobre todo de relatos y algunas novelas cortas, algunas novelitas. Y entre sus textos más emblemáticos y famosos podemos destacar unos cuantos. Por supuesto, La llamada de Cthulhu, que por cierto, tú lo llamas Cthulhu, lo llamas Cthulhu, lo llamas Chulu, hay muchísimas maneras de pronunciarlo, pero recordemos, somos meros humanos con un aparato fonador muy limitado y posiblemente jamás lo pronunciaremos como toca. En cualquier caso, La llamada de Cthulhu es un relato clásico, donde se menciona por primera vez a este icónico primigenio que se encuentra dormido en R'lyeh, otro nombre que también es imposible de pronunciar para los humanos. Luego tenemos El color que cayó del cielo, una historia en la cual un objeto caído del espacio arruina lentamente una granja y sus habitantes. Es un relato bastante sutil y muy atmosférico. Luego tenemos uno de mis favoritos, que es En las montañas de la locura, en la cual una expedición a la Antártida descubre los restos de una antigua civilización anterior a los humanos y algo más. Y luego también tenemos entre los más icónicos La sombra sobre Innsmouth, una historia en la cual un hombre investiga una ciudad costera cuyos habitantes esconden un oscuro pacto con seres venidos del mar más profundo. Después, autores como August Derleth, Robert Bloch o Clark Ashton Smith ayudaron a consolidar lo que se ha venido a llamar el ciclo de los mitos de Cthulhu, aunque Lovecraft nunca llegó a usar este nombre, el de los mitos de Cthulhu. Con el tiempo, estos mitos, esta mitología, creció mucho más allá, siendo reinterpretado y ampliado incluso por más autores más modernos, como Ramsey Campbell, Brian Lumley o Thomas Ligotti, y muchos otros. Por supuesto, algo tan llamativo como este subgénero no puede quedarse simplemente en la literatura escrita, sino que ha llegado a influenciar en repetidas ocasiones la cultura popular. La huella de este terror cósmico de Lovecraft es omnipresente. Y su obra ha influido enormemente a lo largo de las décadas en el cine, los cómics, los videojuegos, la música o los juegos de mesa. Vemos algunas influencias en algunas películas como The Thing, de John Carpenter, La niebla, de Frank Darabont, Event Horizon, Horizonte Final, película de la que ya hablaremos en detalle. Todas estas obras beben claramente de este terror cósmico. Incluso podemos hablar de un clásico de la ciencia ficción y del terror moderno, como Alien, el octavo pasajero y la saga que vino después. Este xenomorfo y toda la mitología de Alien tiene raíces muy fuertemente Lovecraftianas y de terror cósmico. ¿Pero qué hay de adaptaciones o inspiraciones directas de la obra de Lovecraft o de estos mitos de Cthulhu? Bien, durante décadas, de alguna manera se consideraba que Lovecraft era inadaptable al cine, debido en parte a un estilo muy literario, a que muchos de sus relatos tienen forma como de cuaderno, como de diario, narrados en primera persona, de manera que acompañas a este investigador o a este protagonista mientras es arrastrado a la locura, por hablar de cosas innombrables, incomprensibles y muchas veces difícilmente visualizables de una manera gráfica. Pero lo cierto es que con el tiempo, muchos directores se han atrevido a llevar sus historias a la gran pantalla o a crear historias propias basadas o inspiradas en sus obras. Algunos con más fidelidad a la obra original que otros, y algunos usando simplemente el espíritu Lovecraftiano como punto de partida para contar historias propias. Así que vamos a hacer un pequeño repaso
y también os podéis apuntar unas cuantas películas para ver en esta Spooky Season, o en cualquier momento del año. Tenemos The Color Out of Space, El color que cayó del cielo, una película de 2019 de Richard Stanley y protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage. Es una adaptación directa del relato del mismo nombre, de The Color Out of Space, El color que cayó del cielo, y mantiene la esencia de la historia. Un objeto caído del espacio corrompe la naturaleza y la mente humana. Está ambientada, eso sí, en la actualidad, y visualmente tiene un estilo muy psicodélico que acompaña y refuerza este relato. Nota al margen, hay también una adaptación alemana en blanco y negro de 2010 titulada Die Farbe, que es sorprendentemente fiel al texto original y que está considerada una de las mejores versiones para gente más purista. Luego tenemos una película española, Dagon, de 2001. Bueno, española, es una coproducción. Está dirigida por Stuart Gordon y producida por Brian Yuzna. Esta película, en realidad, es una mezcla de dos relatos. Por un lado, Dagon, y por otro lado, La sombra sobre Innsmouth. Se ambienta en una villa gallega a la que llaman Invoca, en guiño a Innsmouth, y tiene una atmósfera muy húmeda, muy claustrofóbica y de culto ancestral que mantiene bien el espíritu de este terror acuático Lovecraftiano, con mayor o menor acierto. Eso ya me lo diréis vosotros. Yo tengo el recuerdo de que en su momento me gustó bastante, pero no me pareció perfecta como para levantarme y aplaudir. Pero desde luego considero que todas las adaptaciones de este tipo de obras, en principio yo las voy a apoyar. Seguimos con cine español o coproducciones españolas con una bilogía formada por La herencia Valdemar de 2010 y La sombra prohibida de 2011. Son dos películas españolas dirigidas por José Luis Alemán que forman una historia dividida en dos partes que se inspira directamente en los mitos de Cthulhu. Aunque no adaptan un relato concreto, sí incorporan directamente elementos muy Lovecraftianos como la figura de Cthulhu, rituales ancestrales o sectas ocultistas. El propio Lovecraft aparece como personaje en la segunda película, en La sombra prohibida. Tengo muy buenos recuerdos de la primera película, de La herencia Valdemar. Recuerdo que me gustó muchísimo y de hecho, ahora, mientras grabo este podcast, me estoy dando cuenta de que tengo muchísimas ganas de volver a verla. La sombra prohibida, que prometía ser el clímax de todo lo que se estaba fraguando en la primera película, digamos que me resultó bastante satisfactoria. Y aunque tiene sus problemillas y sus peros, yo creo que es una película que debemos celebrar y ojalá se siguieran haciendo películas adaptando este tipo de obras. De verdad. Y una que recuerdo que me gustó muchísimo, Venus, de 2022. Dirigida por Jaume Balagueró, esta película española forma parte del proyecto The Fear Collection de Sony y Poughkeepsie. Se inspira libremente en los sueños de la Casa de la Bruja, trasladando la historia a un entorno urbano y marginal en el Madrid actual. Combina terror cósmico con elementos de horror físico y social, con toques de realismo sucio, y tengo muy buenos recuerdos de cuando la vimos en casa. Otra que tengo muchas ganas de revisionar en esta temporada, en esta Spooky Season. Pasamos entonces a la televisión, y evidentemente tenemos influencia Lovecraftiana en mayor o menor medida. En series como Más allá del límite, que consistía en una antología de relatos de ciencia ficción y fantasía y terror, muchas veces se adaptaban historias con una clara influencia Lovecraftiana, como también ocurría en ocasiones en algunos episodios de la serie mítica Expediente X, The X-Files. O, sin ir más lejos, recientemente tuvimos Territorio Lovecraft, basado en el libro homónimo de Matt Ruff. A mí es una serie que me gustó muchísimo, me dio muchísima pena que no continuara, que se cancelara. Tuvo muchas críticas porque la gente no acababa de ver el elemento Lovecraftiano, aunque en realidad se trataba de una adaptación de una obra concreta, como es el libro homónimo, también llamado Territorio Lovecraft, de Matt Ruff, una historia que sigue a una persona que es fan de las historias de ciencia ficción y fantasía y de Lovecraft, y que mezcla una aventura que tiene tintes Lovecraftianos
con una historia acerca del racismo en Estados Unidos. Con lo cual en ningún momento esta serie pretendía ser una serie Lovecraftiana, sino que adaptaba una novela que sí que tenía elementos Lovecraftianos y tenía a Lovecraft en el nombre. Pero no pretendía en ningún momento ser una adaptación de la obra de Lovecraft. Y quizá esta especie de confusión jugó en contra del éxito de esta serie. Luego, evidentemente, también ha habido algunos problemillas con parte del reparto. Así que de una manera u otra estaba condenadísima esta producción. Pero en cualquier caso recuerdo disfrutar mucho de esa primera y única temporada. Por supuesto, si nos trasladamos a los juegos de rol o los juegos de mesa, directamente ha habido adaptaciones de la obra de Lovecraft y de sus mitos de Cthulhu, como el juego de La llamada de Cthulhu, que fue pionera además en usar la cordura como un recurso. Por supuesto, con el tiempo han ido apareciendo muchos más juegos como Arkham Horror, Eldritch Horror. Total, que en el mundo de los juegos, el terror cósmico y la obra de Lovecraft son omnipresentes. Del mismo modo también en videojuegos. Incluso títulos como Bloodborne, Darkest Dungeon, Quake o incluso en ocasiones algunos elementos de sagas de fantasía como World of Warcraft. Las referencias a los mitos de Cthulhu y al terror cósmico aparecen muchísimas veces donde menos te lo esperas. Incluso en la música, hay bandas que frecuentemente han dedicado canciones y discos enteros a Cthulhu y compañía. E incluso Warhammer 40.000, con su visión vasta del universo y sus horrores de la disformidad, bebe de este legado Lovecraftiano. Y con esto llegamos al 41º milenio, al universo oscuro y brutal de Warhammer 40.000. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el terror cósmico? Pues mucho más de lo que parece. Para empezar, los dioses del caos son entidades que habitan en la disformidad, una dimensión paralela hecha de energía psíquica. No tienen realmente una forma física fija ni moral humana. Representan emociones llevadas al extremo, como la rabia, la ambición, la decadencia, llevadas al límite. Y lo más inquietante, no pueden ser destruidos, porque mientras haya vida consciente que sienta emociones, ellos seguirán siendo alimentados, seguirán existiendo. En este sentido, son criaturas cósmicas y eternas dignas de haber salido directamente del terror Lovecraftiano. No son exactamente malvados en un sentido clásico, no son realmente demonios, aunque haya criaturas que nacen de estos dioses del caos a los que llamamos demons o demonios. En realidad simplemente existen y tienen sus propios planes. Viven o existen en un plano que escapa a nuestra comprensión y pueden afectar nuestro mundo físico de formas que la mayoría no puede ni percibir hasta que es demasiado tarde. Como en muchos relatos de Lovecraft, existen cultos a estas entidades. Hay humanos que los adoran, que se entregan a ellos buscando poder o conocimiento y acaban corrompidos física y mentalmente. Y los mortales, que han sido testigos de cualquier manifestación de los poderes ruinosos o de sus sirvientes, pierden la cordura. Pero los dioses del caos no son el único ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, a los tiránidos, una raza alienígena que invade galaxias enteras como si fueran una plaga. No vienen a conquistar, ni a negociar, ni quieren nuestras almas, vienen a devorar. No tienen líderes visibles ni un propósito ideológico, solo consumen, solo tienen hambre. Su origen ni siquiera está en esta galaxia y ni siquiera está muy claro, lo cual añade otra capa de misterio. ¿De dónde vienen realmente? ¿Y qué más hay ahí fuera? Hay quien dice que los tiránidos, siendo tan terribles como son, llegaron a nuestra galaxia huyendo. ¿Y de qué narices algo como los tiránidos puede llegar a huir? Y lo más inquietante es que no llegan realmente de repente, ni llegan solos. También tienen sus propios cultos, los cultos Genestealer, que preparan la invasión desde dentro. Son una especie de sectas secretas también muy típicas de este terror cósmico Lovecraftiano. Grupos de personas que a veces de manera consciente,
aunque sin acabar de entender lo terrible que es lo que se acerca, o a veces sin saberlo, porque hay veces que estos cultos se disfrazan de otro tipo de cultos, digamos, benignos, sabiéndolo o sin saberlo, están preparando el camino, están atrayendo la llegada de una flota enjambre, sirviendo a algo que llegará para consumir todo lo que conocen. Y es que el universo del 41º milenio es vasto, antiguo, inabarcable, y en él no hay esperanza, solo hay guerra. Y poderes que no pueden realmente acabar de ser comprendidos por nuestras mentes humanas. Criaturas que desafían toda lógica. Civilizaciones enteras que son consumidas por el caos, la corrupción o la desesperación. La misma humanidad a veces se quiebra. En ocasiones por el aislamiento, otras por la influencia de fuerzas disformes o por la insidiosa manipulación de razas xenos. En este universo, una vida humana no vale nada. Los humanos no somos nada. Y eso es profundamente Lovecraftiano. Pero no temáis, hermanas y hermanos de batalla. Aquí, en nuestra taberna, estáis a salvo de momento. Aquí el vacío no os devora, ni las estrellas susurran cosas en vuestros oídos. De manera que aunque la cera de las velas está empezando a agotarse, y el hidromiel de los cuernos y las jarras se va apurando, y ya vaya siendo hora de concluir la reunión de hoy, seguís estando a salvo. Si algo de lo que he contado hoy te ha hecho pensar, reír, emocionarte, recordar o tener algo de miedo, entonces esta taberna habrá cumplido con su función. Gracias, de verdad, por haberme acompañado una vez más. Nos vemos pronto y recuerda que aquí tienes tu lugar seguro, tu refugio, tu taberna, el refugio de Morkai. Hasta la próxima. Que tu escudo permanezca fuerte y tu jarra siempre llena.